Ok, chicos, vamos con la segunda y esto estuvo vacilón, lo que estuvimos conversando ahorita, pero vamos a continuar con la segunda lección. Voy a tratar de agilizar esta, está bien, chiquillos, para no quedarnos tanto tiempo, más de lo que ya tomamos. Repito, como les dije la vez pasada, yo aquí me la pasaría hasta las 3 de la mañana, pero más que todo es por ustedes. David, yo sé que lo aguanta. Ok. Ok, vamos a ver en el siguiente tema. La pasada vimos la revelación, ¿qué? No, el tema general. La revelación de Dios, correcto. Ahora vamos a ver la revelación divina. Parece, pero no, ya vamos a ver. Vamos a ver, aquí está en la pantalla, lo que es la revelación divina. Y la revelación divina presenta las siguientes características. Ahí pueden poner como punto número 1 o A o 2, como sea, lo pueden poner. La revelación divina presenta las siguientes características. Número 1, la revelación divina es variada en sus temas. En esta lección vamos a aprender varias cosas muy importantes que a ustedes les va a ayudar para su vida cristiana y muchas cosas que probablemente no lo habíamos conocido antes en otras iglesias o nunca nos enseñaron. Van a ver qué interesante. Entonces, la primera les dije que la revelación divina es variada en sus temas. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar la doctrina, vamos a encontrar la historia, vamos a encontrar profecía y vamos a encontrar lo práctico. Ya les repito esto. Vamos a encontrar lo práctico de todo lo que nosotros estamos leyendo. Ya les repito, la Biblia tiene que ser, ojo con esto, la Biblia tiene que ser de manera práctica, porque si no, no serviría. Respondiendo a la pregunta suya, ¿entiende? La Biblia tiene un sinfín de temas, pero tiene que ser práctica. La misma respuesta. Si usted la vive, digamos, si fuera que le preguntan, si usted la vive y la obedece, usted se va a dar cuenta si eso no es la palabra de Dios y si es verdad o no. ¿Estamos? Les repito lo que dije. En la Biblia vamos a encontrar la doctrina, vamos a encontrar la historia, vamos a encontrar profecía y vamos a encontrar lo práctico, es decir, todo lo que nosotros estamos leyendo. ¿Les repito, sí? ¿No? Ok. Entonces, vamos con la número 2. Número 2. La revelación divina. Necesito que presten atención para que no piensen que es una falsa doctrina o piensen que está diciendo Luke, ¿verdad? Para que pongan atención en este punto. Número 2. La revelación divina es parcial o limitada. Y ya vamos a ver a qué se refiere. No estoy diciendo que no tiene poder. Vamos a ver Deuteronomio 29:29. Me dicen amén cuando lo tienen. El punto número 2 es, la revelación divina es parcial o limitada. Yo sé que ustedes han escuchado, incluso de nosotros, han escuchado decir, la Biblia tiene la respuesta para todo. Ya vamos a ver, eso para que vean, porque ese todo no es todo, para que no me... Ya lo vamos a ver, porque si no les voy a hacer bolas. Deuteronomio 29:29, ¿quién lo tiene? ¿Me lo lee, por favor? Fuerte, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Raquel, léalo, por favor, en la primera parte. ¿Las cosas secretas qué? Las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿A quién le pertenecen? A Jehová. A Jehová. Luego la otra parte. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién? Y para nuestros hijos. Ok, gracias, ahí déjelo ahí, vamos a ver. Vea cómo podemos ver, la palabra nos dice claramente ahí, y la Biblia, ojo con esto, no está diciendo
o mejor, perdón, no está dicho todo. Vamos otra vez al versículo para ir con calma. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, cierto, ¿verdad? Más las reveladas para nosotros, para nuestros hijos. ¿Se acuerdan que la revelación, quién da la revelación? Dios da la revelación y Dios revela lo que Él quiere. Porque dice el texto que las cosas secretas le pertenecen a Él, pero que lo que Él ha revelado son para nosotros. Es decir, que no reveló todo. ¿Estamos? Ok. Vamos a pie. Vamos a ver. Entonces, como dije, en la Biblia no está dicho todo. Nos está diciendo la Escritura que la revelación de Dios, que Dios nos dio, al final de cuentas es parcial o ilimitada. Póngale parcial, mejor, que suena más bonito. No tenemos la respuesta a todo en la Biblia. ¿Me voy a entender? Que al final de cuentas es parcial. No tenemos la respuesta a todo en la Biblia. Cuando a ustedes o a mí alguien nos diga que en la Biblia tiene todas las respuestas, nos están vendiendo una mala declaración. Tal vez nosotros las hemos mencionado, pero tal vez no por decir que es una mentira, sino porque estamos hablando como de una forma muy general, así como hablando. Porque no nos detenemos a ver ciertos detalles, pero aquí sí los vamos a ver. ¿Entendieron? Sí. Entonces, cuando ustedes otra vez les digan que la Biblia tiene todas las respuestas, no se estarían vendiendo una mala declaración. Ojo, porque en realidad solamente hay cosas que Dios nos reveló para que las sepamos. Y hay otras cosas que Dios las oculta porque son de Él. No tiene por Dios, en este caso, Él no tiene por qué decirnos todo. Recordemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y Dios no está queriendo, o mejor dicho, no está obligado a que nosotros lo sepamos todo, sino que Él nos da nada más, o nos da lo que es la revelación suficiente para que nosotros entendamos lo que es la redención. ¿Me di a entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Que Dios revela, así resumido, lo que Dios ha decidido revelarnos a nosotros, es solo lo que Él quiere que nosotros sepamos, pero lo que Él reveló es para que nosotros entendamos lo que tiene que ver con la redención. ¿Sí? Él no está obligado, Él no tiene responsabilidad ni obligación de decirnos todo. Si Dios quisiera decirnos todo, número uno, no cabría en ese libro. Número uno, no se terminaría y no lo podríamos entender. Sería demasiado. Es para que nosotros entendamos lo que es la redención. O sea, Él lo que nos ha revelado, recuerden, la revelación es parcial o limitada. Y cuando digo limitada, no digo que no tenga poder, es que no se nos da toda la información. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí. No hay más. Es lo que Dios quiso que supiéramos. ¿Se acuerdan aquel día que yo les dije? Si existen bichos en el espacio, Dios no lo puso ahí. Solo Dios lo sabe. Es un ejemplo muy tonto, pero solo Dios lo sabe. Si no sé, o sea, lo que ustedes imaginen, si no está aquí, para nosotros. O sea, entonces, al final de cuentas, es parcial. No tenemos la respuesta a todas las cosas. Es como ese caso que se puso, que si existieran marcianos, pero la vida no lo dice, entonces. Sí, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, obviamente, no tenemos como conocimiento, pero la vida no lo dice, porque existe. Correcto. No podemos como que alguien diga, que la Biblia habla de marcianos. No, pero usted cómo sabe, porque uno investiga y... Sí. Ustedes cuando nos preguntan, a veces hay gente que pregunta, pero eso ahí no está explicado o dicho, nada más entonces contestamos así, Dios sabrá por qué no lo quiso
decir, Vamos a ver, ahí... yo solo lo necesario. Por eso, vamos a ver, recuerden que pueden haber preguntas, hay gente que hace preguntas trampa. Entonces hay preguntas que son tan absurdas y tan idiotas que ni siquiera se merece el tiempo para que usted las responda. Si a mí me preguntan, dígame en qué parte de la Biblia habla de los hombres, yo quiero saber si hay aliens, yo le voy a decir, bueno, cuando usted lo encuentre me dice porque yo no lo he visto. Yo nunca lo he visto. Pero usted cree en aliens, la verdad no, nunca los he visto. Y si existen, tampoco me importa. Eso es lo que Dios dice. Como ejemplo de los islamics, o sea, hay pruebas de que... Hay pruebas. Pero la Biblia no lo dice explícitamente. Sí, correcto. No lo dice explícitamente como dinosaurio, pero sí, pero hay pruebas. Pero bueno, pero como les digo, hay preguntas de gente, de personas, son preguntas tontas. Entonces que no vale la pena ni siquiera sentarse a tratar de entenderlas. ¿Me di a entender? Ok, entonces decimos que la revelación que Dios nos dio fue suficiente para que nosotros entendamos lo que es la redención. Estamos ahí, ¿verdad? Es decir, cómo es que estamos viviendo lo que estamos viviendo y el por qué lo estamos viviendo, que es precisamente a raíz del pecado y la esperanza que Dios nos da. Vamos a ver cómo les barajo esto. Vamos a ver, y la esperanza que nos da Dios, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, caen, recordemos que la primera vez que se menciona, ¿dónde se menciona por primera vez el protoevangelio? ¿3 qué? 3:15, eso es, ya se lo saben, ya se tienen que saber de memoria, ¿eh? Donde ya Dios promete, básicamente, Dios está prometiendo lo que es redimirnos, ¿verdad? Ahí es donde aparece por primera vez. Es todo lo que, vamos a ver, es todo lo que está en la Escritura, que es para nosotros, y lo que Dios nos reveló, y fíjense en esto, es para, híjole, aquí hice un zambrote, porque aquí hay así, lo que hice ahí, ¿qué fue eso? ¿Qué? Lo escribí dormido. Seguro que sí. Sí. Entonces, todo lo que está ahí en la Escritura, dice el texto de Deuteronomio, que es para nosotros, ¿verdad? Lo que Dios reveló. Pero fíjense, lo más importante, es también para nuestros hijos. Vean qué interesante. Pregunta Raquel, dice que es para nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Dice, ¿verdad que para siempre? No dice que para un tiempo determinado, dice que para siempre. Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, para que hagamos y obedezcamos lo que Dios dice en la revelación. De hecho, ustedes mismos pueden encontrarse, por ejemplo, en el Apocalipsis, hay unos truenos que declaran algo. Y, no lo puse el texto, perdón, se los voy a pasar, no lo puse. Que declaran algo y Dios le dice a Juan, suenan unos truenos, cuando dice que le está revelando a Juan, dice que suenan unos truenos, pero el mismo Dios le dice a Juan que eso no lo escriba. Que eso no. Le revela todo, que escriba el Apocalipsis, pero eso no. Y él lo escribió también. Sí, de los truenos, pero no dice lo que, porque dice que ahí vamos a encontrar unos truenos, que los truenos, donde suenan, dice que como que hablan, declaran algo, y Dios le dice a Juan, eso no. Pero por eso que usted dice, que Dios le dijo a Juan que no, eso está escrito en Apocalipsis también. Sí, que claro, sí, que eso no es escrito. Por eso les dije, les voy a pasar el versículo, porque no lo puse, perdón por eso. Y entonces Dios le dice a Juan que eso no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, ojo con esto, ¿sabe qué quiere decir eso? Que Dios se reserva ese derecho porque Él es soberano. Él se reserva el derecho de revelarnos o no lo que Él quiere. Por eso, la revelación es parcial o limitada. Es lo que Dios quiere o no revelarnos. Hace muchos años yo pensaba y yo decía que cuando yo muriera, ojo con esto, yo decía, yo cuando yo muera y yo esté en la presencia del Señor,
Yo le voy a decir al Señor que me dé las respuestas de todo. La palabra dice que cuando nosotros estemos ahí, Él va a revelar todas las cosas. Pero Él es soberano. Entonces yo decía, cuando yo esté, yo le quiero preguntar al Señor cómo hizo, enséñeme. Pero Él no está en la responsabilidad de hacerlo. Si Él quiere, es más, yo le puedo hacer decirlo, Señor, ¿y cómo hizo esto? Y el Señor me dice, desde acá, ¿qué te parece este lago que dice allá? Y Él se reserva el derecho de responder. O sea, Él es soberano, Él no tiene por qué respondernos. Y viene Gustavo, Señor, yo quiero saber por qué tal cosa. Gustavo, ven acá. Ahí hay un árbol de confites, agarre uno, nada que ver. Perdón, ¿no es Apocalipsis 4? ¿Qué dice? Dice, 4:5 dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Una vez. No, déjenme verlo, yo lo busco porque no me acuerdo. No lo puse, no lo digo. Entonces, yo me satisfacía, por así decirlo, en que Dios a mí me iba a dar la explicación de todo, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros entendemos el concepto de la soberanía de Dios, como les dije, Él no tiene por qué contestarnos absolutamente nada. Si Él no quiere, no lo va a hacer. Por más que usted le ruegue. Lo que nosotros, ustedes y yo, debemos hacer es confiar en Dios. Por eso tenemos esta revelación, o sea, su revelación. Y en esta revelación tenemos promesas, oigan, y muchas, las cuales nos motivan a vivir sin importar. A veces, por ejemplo, a veces pasamos situaciones muy difíciles, pero al final de cuentas nosotros tenemos que confiar en el Señor. Yo creo que vemos un buen número de hermanitos y de hermanitas, hemos pasado, ¿verdad? Aquí, yo creo que ustedes también, situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que tal vez nosotros no las comprendemos, tal vez no sabemos el por qué, y tal vez Dios nunca nos va a dar una explicación, quizás nunca. Pero Él lo que hace es que nos da la promesa de estar con nosotros y ayudarnos siempre. Eso nos debería de bastar, supongo. Y esto ya sería, con eso ya sería una gran bendición. Ahora, veamos y entendamos, no he pasado a 3. Veamos y entendamos, la revelación de Dios sí tiene todo lo que necesitamos. Ojo lo que estoy diciendo. Sí tiene todo lo que necesitamos, pero es parcial con respecto a lo que Dios nos revela. ¿Me doy a entender? Entonces, como les dije, veamos y entendamos, la revelación de Dios sí tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero es parcial en ese sentido. Y que por favor a ustedes nunca les digan que la revelación está incompleta, porque no está incompleta. Parcial o limitada no significa que esté incompleta. ¿Me de entender ahí? ¿Estamos claros? ¿Raquel? Bueno, que la revelación sea parcial no quiere decir que está incompleta. La revelación tiene todo lo que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, ¿ustedes han leído alguna vez? Yo creo que lo tengo y no se los traje. ¿Han leído el libro de Jacer o Yacer? No sé. Este se menciona en 2 de Samuel 1:18 y también se menciona en 1 de Reyes 8:53, también en Josué 10:13. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos, cuando escuchan esto, algunas personas dicen que hay una parte de la escritura perdida, por lo que menciona este tal Jacer, ¿verdad? Que menciona el libro de Jacer. Y no, el libro de Jacer, número 1, es un libro épico. No está en la Biblia, sí lo menciona la Biblia. Es un libro épico de la historia de Israel que la registraron algunos profetas, algunos reyes, lo que sea, algunos de ellos lo registraron. Pero no tiene nada que ver con la revelación. Una cosa, y es precisamente lo que estamos viendo. Una cosa es que Dios revele y otra cosa es que Dios inspire. ¿Se acuerdan? O sea, no es lo mismo. La Biblia menciona en sus textos que yo les di ahorita, menciona a Jacer.
y que hay un libro de Hacer. De hecho, yo lo tengo en PDF, hay un libro de Hacer, pero el que no está en la Biblia no significa que sea revelación de Dios, porque no, nada que ver. Y la inspiración, que es lo que vamos a ver ahorita, tiene que ver Dios que revela sin error. Lo que el profeta, es decir, recuerden que la inspiración es lo que... Perdón, les dije inspiración, ¿verdad? No, la iluminación, perdón, estoy... parece como dislexia. Nada que ver. ¿Me puede repetir nada más el de 2 de Samuel? Sí, 2 de Samuel 1:18, Primera de Reyes 8:53 y Josué 10:13. Ahí les voy a pasar ese librillo, para que lo tengan. Entonces, como les dije, ok, ya la inspiración, ¿verdad? ¿Lo vimos? Ok, la inspiración es que lo que tiene que ver con Dios que revela sin error, lo que el profeta escribe sin error. Lo que Dios le reveló eso es iluminación. Una vez que Dios revela y está, viene la iluminación, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan ahorita, no crean que hace falta nada en la escritura, porque no hace falta nada. Y hay algunos, ojo, hay algunos que andan buscando una carta más a los Corintios. Hay una tercera carta a los Corintios. Pero aquí es donde se van a hacer así. Hay una carta más a los Corintios. Ahora, yo les digo, sea que hubiera o no una carta, una tercera a los Corintios, y si esa carta se perdió, ¿qué significa si se perdió? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no quería que se supiera. Correcto. El Dios solo quería que estuviera lo que ahí tenemos. Eso es todo. Era algo tal vez sin importancia para nosotros. Dios no quería, así, sea sin o con, Dios no quería, son los 66 que tenemos. Esto no quiere decir, por ejemplo, que si se perdió, es que Dios simplemente, como lo dijo Gustavo, no la quería en la Biblia, tan sencillo como eso. Entonces, ¿para qué entramos con respuestas? Tratar de dar todo filosófico. ¿Y por qué no está esa carta? Porque Dios no quería. No vamos a entrar en pleitos y en debates para tratar de explicarles que esa carta pasó de aquí, luego la agarró aquel y luego ese y la guardó en otro. No. Dios no la quería ahí y punto. Entonces, en la Biblia siempre tengamos la seguridad de que está todo lo que nosotros necesitamos para que no andemos leyendo cuentos chinos, ¿verdad? Porque lo que es, recuerdan, la teología liberal o los teólogos liberales, ellos nos van a tratar de hacer dudar de lo que nosotros tenemos en la Escritura y nos van a hacer dudar que eso es lo que ellos hacen. Yo ya les he dicho y les voy a seguir diciendo, para todos aquellos que en lugar de ponerse a estudiar la Biblia prefieren ver los canales del Discovery o History o Enlace, de una vez aprovecho, donde hablan doctores de teología, doctores en filosofía, etc. Y todos ellos son liberales. Y estos canales están llenos de este tipo de personas y no son creyentes realmente en la palabra de Dios, como se los mencioné anteriormente. Por eso nos van a tratar de hacer dudar si usted y yo no estamos apercibidos de que en la Biblia está lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No hay libros ocultos, simple y sencillamente Él se reserva el derecho de decirnos o no las cosas. Él es Dios y por eso es Dios y tiene todo el derecho de guardarse las cosas. ¿Estamos? Número 3 en la pantalla. Vamos a ver, la número 3 es: la revelación es parcial o limitada, pero está completa. Aquí lo que les voy a dar son los versículos para que ustedes tengan la plena seguridad de que, aunque la palabra sea parcial o limitada, no significa que está incompleta, está completa. ¿Estamos? Colosenses 2:9 al 10 y Romanos, esto se los voy a leer, solo apúntenlos para que lo tengan. Colosenses 2, de 9 al 10, Romanos 8, 29 al 30 y Primera de Juan 3, 2.
Voy leyendo Colosenses 2 de una vez. ¿Eso no puede? Primera de Juan 3:2. Dice Colosenses 2 del 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pregunto, ¿estamos divididos, tenemos una cuarta parte de toda la revelación o estamos completos? Estamos completos. ¿En quién? En Cristo Jesús. No nos hace falta nada. Por eso en la Escritura una de las doctrinas es que la palabra es suficiente. La Escritura es suficiente para nosotros. Voy con Romanos, esto se los leo también. Romanos 8, 29 al 30 dice, aquí vamos a ver algo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un momento, voy a hacer una pausa ahí. Ok, nada más para que nos quede claro. Aquí está hablando el texto, lo leyeron, lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Lo están leyendo? Vean lo que dice, el texto nos está hablando de predestinación, de la predestinación, de que todo está predestinado. Hay una doctrina que dice que ellos dicen que nosotros no creemos en eso. Ahora, déjenme preguntarles, ¿leyeron el texto o lo escucharon? ¿Verdad? ¿Lo escucharon? Les pregunto, ¿a qué estamos predestinados según lo que nos dice este verso? ¿A eso dice que estamos predestinados? Entonces, ¿a qué estamos llamados? ¿Predestinados a qué? Ok. Aquí lo que nos dice no es que estamos predestinados a la salvación. No es a la salvación. Ya nosotros somos salvos. A los salvos, a los que somos salvos, se nos predestina a ser como Cristo, lo dijo David. Bueno, sí, pero como dice la pregunta. Entonces, fíjense bien, leamos otra vez, se los leo. Dice, escuchen bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si ustedes se fijan, otra vez, ¿a qué estamos predestinados? Vean que no es a la salvación, ¿verdad? La imagen de Jesús. Ajá, una vez que venimos a la salvación, porque ya está completa, nuestra salvación ya fue completa, una vez que venimos a la salvación, estamos predestinados a ser como Cristo Jesús. ¿Lo dice el texto o no lo dice? ¿Lo logran ver ustedes, verdad? Entonces, entonces, sigue diciendo, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si ustedes se fijan en los verbos o en el tiempo verbal en que aparece, por ejemplo, llamó, justificó, ¿y qué más? Glorificó. Es decir, ya está hecho todo. Dios, ¿sabe cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve ya glorificados. Porque dice que ya nos glorificó. No dice que nos va a glorificar. Por eso les dije, presten atención al tiempo verbal. ¿Verdad? No dice que va a ser después o antes. No dice que ya nos glorificó. Porque ya lo hizo todo. Ya estamos glorificados y estamos al lado de Él. Es decir, no nos hace falta absolutamente nada. Ustedes y yo podemos estar seguros de la salvación y de la relación que tenemos con Cristo. Primera de Juan 3:2. Esta igual se las leo porque casi no leo yo versículos. Primera de Juan 3:2. ¿Me dicen también cuando lo tienen? Listo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está, vamos a ver, aquí ya nosotros estamos completos, simple y sencillamente nuestra redención total se va a manifestar cuando venga Cristo, pero ya nosotros somos salvos, ¿estamos? Ahora, vamos al otro punto, número 4, para avanzar con esta. Dice la número 4, dice que, esto es interesante. ¿Me dicen? ¿Están listos? La revelación divina es progresiva. La revelación divina es progresiva. Ahora, vamos a ver Marcos 4, 26, 28. Alguien que lo busque y lo tenga ahí a la mano. Yo le digo cuando lo lee. O apúntenlo nada más, porque tal vez vamos a ver el otro. Vamos, ténganlo ahí, Marcos 4:26, o anótenlo. Pero antes de eso, déjenme decirles, ¿qué es esto de la revelación es progresiva? ¿Qué es? Bueno, dice, la verdad es que Dios, vamos a decirlo así, por decir, Dios no empezó dándonos toda la revelación. En aquel tiempo, imaginémonos 4.000, 5.000 o 6.000 años de lo que llevamos de historia, sea que sean 8.000 o 10.000 o el tiempo que sea, Dios no empezó a revelar todo. No empezó a revelar todo lo que nosotros hoy tenemos o sabemos. Nosotros en el Nuevo Testamento, ahorita en pleno siglo XXI, ustedes saben que ya nosotros sí sabemos más o mucho más de lo que se sabía de todo eso o de hace 3.000 años. ¿Sabían? Nosotros sabemos más. Tenemos no solo la información, tenemos un montón de información y sabemos más que hace 3.000 o 2.000 años. ¿Y por qué motivo? Porque tenemos más revelación. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué dije? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Antes decían que el Espíritu Santo no existía porque no se hablaba en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, eso es una mentira, ¿verdad? Sí se hablaba, pero no se llega a concluir eso de la doctrina del Espíritu Santo hasta el Nuevo Testamento, que nos revela más y se nos dan más datos. ¿Me doy a entender? ¿Me están entendiendo, sí? ¿O dibujo? Pues, vamos a ver, ¿seguro, sí? Otro ejemplo. Nosotros hoy sabemos que tenemos un Dios que es trino. ¿Saben eso, verdad? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué saben que hay un Dios que es trino? Porque la Escritura lo dice y lo dice claramente. Vean Mateo, perdón. Apuntaron Marcos, ¿verdad? Tenganlo apuntado ahí nada más. Vean Mateo 28 y 19. Aquí voy a tratar de ir un toquecito lento porque es un poco complejo. 28 y 19, perdón. ¿Me dicen cuánto lo tienen? Lea lo que lo tenga, por favor. 19, ¿verdad? 19, sí. 28 y 19. Por tanto, hijos y Les pregunto, ¿en cuántos nombres se tiene que hacer el bautizo? No. No dice eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ajá. Y mi pregunta es, ¿en cuántos nombres se tiene que hacer el bautizo? En el nombre del Padre. Haciendo trampa. Bautizándolos en el nombre. En un solo nombre. El nombre de Dios es. El nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que no existe la Trinidad, y la Trinidad está ahí, ustedes lo acaban de leer. Y si ustedes, ojo, ¿qué pasa si usted les enseña este texto bíblico? ¿Sabe qué le van a decir? Lo tenemos en estudio. Lo tenemos en estudio, no sé desde hace cuánto, pero lo tienen en estudio.
Por mucho que lo estudien, ese texto no va a cambiar. Por mucho. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a Hechos 2:38, ahí dice, por ejemplo, que es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Ustedes, esto lo pueden anotar. Porque Jesús es una contracción de Jehová salva. Es el Josué del Antiguo Testamento. La palabra Josué o Jesús es exactamente la misma. Es nada más por la transliteración de la palabra, nada más. Pero significan lo mismo. Jehová salva. Entonces aquí nosotros vemos que es en el nombre de nuestro Dios. Es un Dios trino. Ahí tenemos entonces, y fíjense cómo ahorita nosotros no estamos viendo neumatología. Recuerden que la neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Ahí tenemos, por ejemplo, en ese estudio tenemos una gran una revelación con respecto a la Trinidad. Recuerden, ¿por qué? Porque es progresiva. Es como cuando usted se para, por ejemplo, si usted se para, cuando vamos a Limón. ¿Usted ha ido a Limón, David? No. Bueno, cuando vamos allá para Cahuita, vemos la recta, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nos paramos en un punto en la calle y vemos allá en la recta un puntito, ¿verdad? Que se ve solamente un puntito. Bueno, básicamente, donde usted ya se para, usted sabe que la calle es ancha, y lo que vemos del puntito, digamos que así comenzó la revelación. A lo lejos, un puntito. ¿Y qué pasa con ese puntito? Se va acercando, hasta que ya nosotros tenemos la revelación. Por eso, nosotros somos privilegiados, y por eso dice la Escritura que hubieron reyes y profetas que ellos hubieran deseado ver lo que nosotros vemos. Todo lo que hay en la Escritura es espectacular. Ahora sí tienen Marcos, ¿verdad? ¿Cuál le dije? ¿Marcos qué? Alguien que lo tenga y lo lea fuerte, por favor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Ok. Se fijan, todo empieza con ¿qué? Con una semillita o una varita, y empieza a producir fruto. Así es justamente la revelación de Dios. Es progresiva. Por eso nosotros tenemos hoy más revelación, y nosotros, ojo, y podemos y debemos tener más conocimiento que el que había antiguamente. Por eso yo digo que los cristianos hoy deberían de estar aquí aprendiendo. Deberíamos de saber más, de tener más conocimiento que antes. Y vean qué interesante, piensen en esto. Todos los grandes escritores, y estoy hablando después de Cristo para acá, todos los grandes escritores, ellos se esforzaron muchísimo por entender y enseñar. Y hoy, para nosotros es muy fácil entender muchas cosas. Por todo lo que ellos escribieron y por todo lo que ellos nos dejaron. Toda la matada que se dieron, nosotros no queremos aprender. Gracias al trabajo, ¿verdad?, que hay a través de los siglos del cristianismo, tenemos cualquier cantidad de información, e incluso podemos decir, yo puedo decir que este fulanito está equivocado. Yo escuché casi igual, pero no. Escuché a Gustavo predicando y Gustavo está equivocado con lo que dijo. Y ojo con esto. O decir, aquel fulano está equivocado, no, pero escuché a David está acertado, por ejemplo. Podemos decirlo. Y ojo, y esto no significa que nosotros nos creamos mucho, que seamos mejores, no significa eso. Porque estas personas que dejaron toda esta información eran personas muy inteligentes y muy capaces, y yo creo que más que nosotros. Y Dios sí los usó. ¿Que se equivocaron humanamente? Sí, se equivocaron porque son humanos como nosotros. Y el factor humano, ¿recuerdan qué pasa cuando el factor humano entra? ¿Qué pasa? Entra el error,
y ellos sí se equivocaron también, pero nosotros no es por condenarlos, más bien decimos que está equivocado, pero no por condenarlos, simple y sencillamente porque ahora vemos a través, tenemos tantas herramientas que ya tenemos, y ya nosotros podemos saber si están equivocados o no. Solo por eso, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Para que ustedes entiendan cuando dice que estaban equivocados, a eso me refiero, no es son de juzgar o señalar, sino que ya podemos, como tenemos información, David está equivocado. Usted dijo una igual. Pero, listo chicos, número 5. La número 5 dice, la revelación fue dada con el único fin de hablarnos de ¿qué? ¿De prosperidad? No, de la redención. Anoten estas dos citas que les voy a dar, por favor. Anoten estas dos citas, son 2 de Timoteo 3, 15 al 17, 2 de Timoteo 3, 15 al 17, y 1 de Juan 5, del 9 al 13. 1 de Juan 5, del 9 al 13. Y esto es justamente lo que yo les hablaba al principio. La Biblia no nos fue dada para que nosotros, ojo con esto, la Biblia no nos fue dada a nosotros para que nosotros aprendiéramos ciencia, la Biblia no nos fue dada para que nosotros aprendiéramos filosofía, la Biblia fue dada para hablarnos de la redención. Ahí encontramos al hombre caído, el hombre en pecado, y Dios, ¿qué pudo haber hecho Dios si Adán pecó? Dios pudo haber destruido la creación y hacer otra, así de fácil. Los primeros, ¿qué hicieron? Dios acabó con Adán y Eva. No, ¿verdad que no? Dios no acabó con ellos, no lo hizo. Ahí es donde nosotros vemos la misericordia de Dios. Oigan, y yo les he comentado a ustedes, por ejemplo, lo de los ángeles. Los ángeles están ahí con el Señor. Crea el Señor el universo y luego en un puntito perdido, ¿verdad? En el universo pone un hombre y una mujer. Y es donde fallan. Los ángeles, escuchen, ya se los había mencionado, pero se lo repito. Los ángeles sabían que Dios es todopoderoso, que todo lo sabe, que Dios es soberano, pero ustedes saben que no sabían los ángeles y lo supieron hasta cuando Adán y Eva cayeron. ¿Ah? No. Vean, los ángeles conocían, ya sabían que Dios es todopoderoso, es soberano, que todo lo sabe. Y lo que los ángeles no conocían de Dios era que Dios, la misericordia de Dios, no sabían del amor de Dios por su creación. No sabían. Hasta que ya vieron que aparece el hombre en escena. Dice la Biblia que los ángeles son testigos de todo lo que nosotros estamos viviendo y que ellos no entienden cuando nosotros, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y que hemos prometido seguirle y servirle, y luego nosotros le fallamos al Señor y lo dejamos y preferimos otra cosa u otras cosas antes que a Dios. Los ángeles eso no lo entienden, no lo comprenden, pero lo que ellos sí pueden ver es la paciencia, la misericordia, el amor de Dios manifestado hacia nosotros. ¿Ustedes se imaginan? Ellos no lo sabían hasta ese momento. Y yo quiero que ustedes que evaluemos esto. De verdad, esto hay que evaluarlo, no es cualquier cosa. Hay mucha gente que piensa que como ya está en la vida cristiana, ya la hizo, ¿verdad? Creen que como ya nos salvó, ya estamos escritos en el libro de la vida, que ya no importa nada. No, cuando en realidad no es así. Nosotros debemos de verdad de pensar en ese amor, en esa misericordia, en esa paciencia que Dios nos tiene para que nosotros le podamos corresponder. Ojo, le podamos corresponder lo más fiel humanamente posible. ¿Entendieron?
Humanamente posible porque somos humanos y fallamos. Pero esto, básicamente, como nosotros somos de caer y de levantarnos. Pero para seguir siempre en el Señor. Vamos a ver entonces, y fijémonos lo que decía, que la revelación es con el único fin de hablarnos de la redención. Segunda de Timoteo 3:15, 17. ¿Quién la tiene? Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que es enteramente preparado para toda la obra. Fíjense ahí lo que dice, pongan sus ojos ahí. ¿Qué es lo que nos puede hacer sabios? ¿Los consejos del pastor? ¿Lo que diga el Papa? ¿Lo que diga Luque? Dice que la Escritura nos puede hacer sabios. Y fíjense el análisis que hacíamos hace un ratito, de entender la misericordia de Dios, el amor de Dios. Cuando nosotros reflexionamos en esto y decidimos, a pesar de nuestra humanidad, nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús, eso hace, o eso es algo que es sabio, seguir a Cristo, ¿o no? Yo diría que los tontos no lo siguen, porque dice, ¿qué decía la palabra? Vamos a ver, dice, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es de sabios, seguir al Señor. Y probablemente en nuestro corazón, si nosotros hemos entregado nuestro corazón de verdad al Señor Jesús, entonces sí somos salvos, sí es salva, o son salvas, ¿verdad? Salvos y salvas. Y esa decisión sabia que hicimos, ¿qué es lo que nos da esa decisión sabia? Sí, la vida eterna. Nos da la vida eterna. Y ojo, y no nada más nos dice que la Escritura nos hace sabios, nos dice que es útil, que dice también, dice que es útil para todo, porque, vamos a ver, a veces pensamos que es que la Escritura, vamos a ver, no me puede hablar, que la Escritura no me puede hablar de esto o de tal cosa. Pero déjenme decirles que sí. La misma palabra sí nos puede hablar de muchos temas, de varios temas. La cuestión es que a veces ni siquiera la leemos. ¿O me equivoco? Muchos de nosotros, híjole, aquí viene una parte en la que yo creo que aquí nos... Créame que el primero que salió leñateado fui yo, ¿verdad? Así que no crea que es para ustedes, es primeramente para mí. Como dije, la cuestión es que muchos no la leemos. Muchos de nosotros, los que nos hacemos llamar cristianos, venimos, por ejemplo, el domingo, o venimos el jueves, no sé, dependiendo, o hay iglesias que van sábado o miércoles, lo que sea. Abrimos la Biblia donde el pastor nos dice que la abramos el domingo, ¿verdad? El pastor dice, vamos a ver tal cosa. Leemos donde está leyendo el pastor. Termina el servicio, cerramos la Biblia, vamos a la casa y la ponemos en un lugar determinado, o de la casa, y es de ahí de donde tomamos al siguiente domingo, o al siguiente jueves o sábado para venir a la iglesia. Ni la revisamos, ¿verdad? A veces, digo yo. No les voy a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo ser sabios si nosotros no leemos? Bueno, alguien me podría decir, yo escucho la predicación o la enseñanza varias veces. Bueno, qué bueno, gloria a Dios que hagan eso. Pero ¿saben que la predicación la está haciendo un ser humano? O la enseñanza que estoy dando la hace, soy un ser humano. No somos Dios. Dios quiere hablar con usted y conmigo y enseñarnos a través de la palabra. Para eso creó la palabra. Para eso la ha mantenido a través de los siglos. Yo les he dicho a ustedes, o les he hablado varias veces y les he dicho que hoy día el libro más vendido sobre la tierra es la Biblia, ¿verdad?
que es el más grande, ¿cómo es que le dicen? El bestseller, ¿verdad? El más grande bestseller que ha habido, el libro de mayor venta en el mundo y que se lleva a todos. Ponga usted el que usted quiera, se los lleva a todos y por mucho, y es el más vendido. Pero también es el menos leído, y si es leído es el menos comprendido. Hay veces que la gente compra Biblias para ponerlas en el librero para que se vean bonitas. Sí, en serio. La Biblia es la palabra de Dios y dice, ojo lo que dice la Biblia, más de 120 veces se refiere a sí misma como a la palabra de Dios. Búsquenme ustedes un libro que se refiere a sí mismo como a la palabra de Dios. No hay ninguno, ni siquiera el Corán. Y Dios, y si nos da, si la palabra nos da este calificativo es para que entendamos que Dios quiere una comunicación. ¿Con quién? Con nosotros, sí, Él y nosotros. Dios nos creó, repito, seres inteligentes capaces de articular palabras, o sea, de articular el pensamiento en palabras. Bien, pues Él puede también comunicarse y se está comunicando a través ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? La palabra. ¿De qué? ¿De qué se está comunicando? ¿A través de qué se comunica Dios? De la palabra, correcto, ¿verdad? Sí. Él nos está hablando y nosotros no queremos escucharlo, porque lo que queremos escuchar es, ¿sabe qué es lo que nosotros queremos escuchar? Es un trueno que baje un ángel y nos diga, aquí estoy, venga David. Te dice el Señor. No. Dios está hablando, necesitamos abrir nuestro corazón realmente para que empecemos a extraer todo. Por eso dice la Escritura que es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir, para instruir. La enseñanza, cuando nos enseñan algo, tenemos errores, ¿verdad? Pero también viene la reflexión. Y fíjense, si Dios nos dejara tan solo con la enseñanza y nosotros, si Él nos deja la enseñanza y nosotros nos dejan el error, estaría la enseñanza incompleta. Por eso dice la palabra para corregir. ¿Qué hace? Nos corrige, me corrige. Si caíste y pecaste, no dice que ya estás condenado al infierno, eso no dice la Biblia. Dice que pidas perdón a Dios y ¿qué hace Dios? Él nos perdona. Lo que Dios quiere tener es una comunión con nosotros. Y luego enseguida, ojo con esto, luego enseguida de la corrección viene la instrucción. La palabra instrucción es una palabra militar y es lo que estamos haciendo aquí hoy. Hoy ustedes, ¿qué están haciendo ustedes hoy aquí? Ustedes están como las tortugas. Ustedes están sacando la cabeza por encima de las demás ovejas, de los que no están. ¿Sabían eso? Ustedes están sacando la cabeza por encima de otras personas. Bien. ¿Qué están diciendo ustedes sin decírmelo? ¿Qué están diciendo ustedes sin decírmelo? Yo quiero instrucción. Si no, no estarían aquí. Y si ustedes y yo estamos aquí es porque queremos instrucción. Y no es para que ustedes aquí no vienen de oyentes. Pareciera. Pero ustedes no vienen de oyentes. Eso para nada. Es más, para ustedes, es que realmente ustedes analicen, ustedes saquen conclusiones y sobre esas conclusiones ustedes vivan de la palabra de Dios. Vamos a ver 1 Juan 5, 9 al 13. 1 Juan 5, 9 al 13, ¿la tienen? Dice, o ¿la tiene alguien que la lea? ¿Fuerte? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, pueden ponerse de pie si quieren inspirarse y leerla, ¿verdad? Para que no se queden así. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, en que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, vean que valieron. Ahí está la revelación suficiente
acerca de la redención de nuestro Dios. Si no le creemos, ¿qué dice si nosotros no la creemos, qué dice la palabra que nosotros hacemos con Dios? Pues somos mentirosos. Que somos mentirosos. O sea, es decir, si nosotros no creemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo hacemos a Él, lo hacemos, dijo ahorita Gustavo, lo hacemos a Dios, ¿qué? Mentiroso. Es decir, no, vamos a ver, tal vez literalmente uno no le dijo, por ejemplo, al vecino, a una persona que uno le hable, literalmente uno no fue y le dijo, no, mira, yo solo quiero hacer algo, como diría, ¿cómo es que dice? Una canita al aire. Sí, solo echar una canita al aire. Tal vez literalmente uno no lo dijo. Y como le dije, no literalmente se dijo, pero cualquiera que sea la excusa que nosotros pongamos, por ejemplo, uno puede decir como, me duele las cosas, si no fue ni sentarme, porque si me siento no los veo. Entonces, cualquiera que sea la excusa que pongamos, nosotros estaríamos haciéndole mentiroso a Dios a la hora de que nosotros no querramos creer. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿O no? ¿O sí? Ok. ¿Qué pasa con esto? Estaríamos despreciando un regalo tan impresionante porque Dios perfectamente nos podría haber destruido después de que Adán y Eva pecaron. Todo el mundo va camino al infierno y la salvación es únicamente a través de Cristo Jesús. Y si ustedes y yo tomamos ese camino, dice que nosotros tenemos vida eterna. Pero si ustedes y yo dudamos de que tenemos vida eterna, ¿qué le hacemos a Dios? ¿Ah? ¿Qué le hacemos a Dios si nosotros dudamos de que tenemos vida eterna? Mentiroso. Oiga, yo digo esto porque hay gente que batalla. Ustedes no sé si ustedes se han topado con gente que cree que son cristianos y dudan de que tengan vida eterna. ¿No se han topado? No, sí. Sí. Hay gente que batalla con esto, de ver si son realmente cristianos o no. Ojo, y si alguno de ustedes, si fuera el caso, están dudando, yo les voy a decir algo, a lo mejor no son creyentes, si fuera el caso. Porque estarían despreciando el regalo de Dios y a lo mejor estamos llamando de forma indirecta a Dios mentiroso. Tal vez no se lo como ley, tal vez explícitamente no se lo estamos diciendo, pero con el simple hecho de que nosotros dudemos y no creamos, le decimos a Dios que Dios es un mentiroso. Oigan, no hay mejor prueba en nuestra vida que los cambios que hay en nuestras vidas que el Señor produce, que se ven. ¿Cuántos creen? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen de verdad que Dios creó el universo? ¿Ustedes creen que Dios lo creó? Entonces, ¿por qué no creemos? Y no puedo decir que ustedes, ¿por qué no creemos que Dios puede cambiarnos a nosotros? Sí creemos que Dios hizo el universo, pero a veces dudamos de que Dios pueda cambiarnos. ¿Por qué seguimos siendo, aquí soy el primero en levantar la mano, ¿por qué seguimos siendo los mismos agresivos de siempre? ¿Por qué seguimos jugando con palabras de doble sentido? Soy yo el primero, yo no les estoy diciendo a ustedes, yo me pongo de primero. ¿Por qué para entretener a la gente hacemos o contamos chistes sucios? Me pongo yo de primero. Por eso le dije, aquí viene este punto es el primero en arriarme soy yo mismo. Y decimos que tenemos al Dios vivo y verdadero en nuestro corazón. Y si lo tenemos, Él nos puede cambiar. Ustedes saben, yo he hablado con Josué, y una de las cosas que yo he hablado con Josué es, yo batallo conmigo mismo a diario. Y parte de mis oraciones es que yo le pido al Señor, trata conmigo. Necesito que lo malo y lo sucio que hay en mí sea quitado. No lo sucio que está en David, ni Gustavo, ni Raquel, es en Luis, en Luque. Cada uno debe hacerlo personal. Si creemos que Dios hizo el universo y creó todo lo que dice la Biblia, y dudamos que Dios pueda cambiarnos. Y Dios sí puede cambiarnos.
Sí lo puede ser. Tristemente yo he escuchado a cristianos que tienen 5, 10, 15 años en Cristo Jesús y presumen, y déjenme decir que los he escuchado a algunos, presumen que ellos son irascibles. Irascibles es que son iracundos, que son coléricos y son malhumorados. ¿Son ustedes así? ¿No? Que son iracundos, que dicen ellos que tienen un carácter fuerte y que explotan fácilmente. Bueno, el Dios Todopoderoso, yo pregunto, ¿no puede quitar ese mal humor de la persona? Sí se puede. Entonces, ¿por qué esa persona no puede controlar ese tipo de pasiones? O ese tipo de pasiones no las podemos controlar. Porque la escritura, si ustedes dicen que son de un carácter fuerte, pero que ustedes son gritones o son iracundos, ustedes imponen o solamente ustedes quieren dar órdenes y que se cumplan como ustedes dicen, pues la escritura, lo que la escritura dice, no le llama carácter fuerte a eso, le llama carácter débil. Porque básicamente tus pasiones o nuestras pasiones nos están ganando. Y el Dios que todo lo puede, que está en nosotros, claro que y si está en nosotros, claro que tiene que haber cambio en nosotros. ¿Estamos? Y ojo, yo no estoy hablando de perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto, somos humanos. Y ya leímos en la Escritura que hasta que venga Cristo, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, ¿verdad? Es decir, nuestra redención total será evidente y nuestra semejanza con Cristo será evidente. Punto 6. Ya casi finalizamos. Punto 6 dice, la revelación divina es definitiva. La revelación divina es definitiva. Vamos a leer Judas 3. Judas 3. Se los voy a leer para avanzar. ¿Lo pueden anotar? Voy a leerlo de una vez. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, la revelación que tenemos dice que luchen por aquello que ha sido revelado una vez, es decir, ya fue dada a nosotros, ya no hay cambios. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Vean cómo Dios, vean cómo Dios no dejó, y vamos a decirlo de esta forma, Dios no dejó su revelación en el sacerdocio, por ejemplo, en el sacerdocio, en la transmisión del sacerdocio. ¿Por qué? Porque los hombres somos mentirosos, somos propensos, y entonces la revelación que Dios nos hubiera dado para hablarla, la cambiaríamos según a nuestro parecer. Y para que eso no suceda, ¿qué fue lo que hizo el Señor para que eso no sucediera? ¿Qué hizo el Señor para que eso no sucediera? Ojo lo que estoy diciendo aquí. Dios deja su revelación y no la dejó en el sacerdocio, ni la dejó en la transmisión del sacerdocio, porque los hombres somos mentirosos y somos propensos a la mentira y todo eso. Entonces la revelación que Dios nos hubiera dado para hablarla, nosotros la hubiéramos cambiado, ¿verdad? Si fuera que la transmitimos de forma verbal o así. Y para que eso no sucediera, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Para que no se cambiara. La dejó escrita para que no se cambie, no hay forma. Por eso los mormones, por ejemplo, vienen y dicen que hay una revelación adicional y definitiva, que es la de su libro del Mormón, ¿verdad? Bueno, no porque, vamos a ver, no porque ya no hay oportunidad, no es porque no hay oportunidad, es que ya lo que es el canon de la Biblia está cerrado. Y ellos quieren meter otra, ¿verdad? Adicional. Repito lo que dije ahora, lo que comenzó en Génesis termina en Apocalipsis. Por ejemplo, lo que comenzó en Génesis, una de tantas cosas,
¿Qué fue? El pecado. ¿Dónde termina? En Apocalipsis. Porque en Apocalipsis ya nos habla de la eternidad, de una eternidad de perfección con Dios. Y nosotros podemos seguir buscando, y lo que comenzó en Génesis cierra otra vez, ¿en dónde? En Apocalipsis, sí, otra vez. La revelación ya no fue dada. No creamos que hay una revelación adicional. Nadie, por más santo que sea o super santo, aquí en este mundo puede o tiene la autoridad de parte de Dios para cambiar lo que dice la Escritura. Nadie tiene ese poder ni ese derecho. Es ahí donde debemos nosotros estar observando. De esto es lo que nos deben de predicar. ¿Quién nos debe de predicar esto? El pastor. Los pastores, los líderes deben de predicar esto. De lo que nos deben enseñar. Si no, a veces nosotros podríamos incluso pensar, vamos a ver, hay gente que piensa y dice, bueno, yo solo soy una oveja, nosotros nada más oímos al pastor lo que él predica. Pues si ustedes en algún momento han tenido ese concepto, cualquiera de ustedes que fuera estaría próximo, quizás, Dios no lo quiera, pero estaría próximo a ser engañado, porque no leen la palabra. Ahorita yo les estoy enseñando, y esta actividad que yo estoy haciendo no es para que ustedes estén solamente como receptores. Ustedes deben de estar como quien juzga, quien evalúa si lo que yo digo está en la palabra de Dios o no está. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la palabra, entonces ustedes deben de leer y ustedes deben de estar informados. ¿O me equivoco? Si hay algo que a mí me gustó, por ejemplo, del cristianismo, es que uno viene a la iglesia con la Biblia, y si el pastor está diciendo, o el predicador, o el maestro está diciendo algo que no viene en la Biblia, ustedes tienen todo el derecho de decir, oiga, usted me está mintiendo. Lo que diríamos. Sí, una vez. Sí, se imaginan. Ahí no dice eso lo que usted está diciendo. Y les voy a decir algo, qué vergüenza sería que alguno de ustedes se levantara a decirle al pastor, o que me digan a mí algo semejante, porque entonces quiere decir que yo no sería, o Josué, no seríamos buenos servidores. No seríamos buenos servidores del ejercicio que estamos haciendo, que Dios nos ha dado. No seríamos buenos. Evalúen. Porque a veces pensamos los cristianos que arriba los pastores y abajito todos los demás. No. Para Dios todos ustedes y yo somos iguales. ¿Tenemos diferentes responsabilidades? Sí, es cierto. Eso es verdad. Pero no hay favoritismos. No lo hay. Si ustedes piensan eso es porque ustedes todavía traen un concepto católico. ¿Yo, Gustavo? Aquí todos somos iguales. Nadie. David no es más que yo, ni yo soy más que David. Ni más que ustedes, ni ustedes más que yo. Ni el pastor. Nadie es más que nadie. Y hay veces, ustedes han visto que hay veces que la gente dice, es que yo quiero que el pastor ore por mí porque tienen el concepto de que el pastor está más cerca de Dios. Y no es cierto, no es cierto que está cerca de Dios, ¿verdad? Sino que tienen un concepto de que creen que como él puede orar, creen que Dios lo oye más a él. Y ojo con eso. Dios, si Dios oye al pastor, también los va a oír a ustedes. Algunos creen que el pastor está, como dije, está más cerca de Dios. Y ahí ya no. Porque si el pastor, ojo con esto, si el pastor está más cerca de Dios, quiere decir que nosotros no somos cristianos entonces. Porque todos los cristianos estamos cerca de Dios. ¿Cuánto pagó Dios para rescatarme a mí? La sangre, ¿verdad? De Cristo. El mismo precio que pagó por mí es la misma sangre que pagó, es el mismo precio que pagó por ustedes.
¿Cuánto pagó Dios por los varones? Lo mismo exactamente que pagó por las mujeres. La sangre derramada de Cristo Jesús. ¿Quién vale más aquí? Todos valemos igual. Todos valemos lo mismo. Cristo pagó el mismo precio para que no hubiera favoritismos. Entonces tenemos, sí, distintas responsabilidades, distintos ministerios. Y sí, vamos, ojo con esto. Y habremos de dar cuentas de ello. Pero todos somos lo mismo y está en la revelación. Esto que yo estoy hablándoles, chiquillos, está en la Escritura. ¿Cuántos de ustedes que estamos aquí somos sacerdotes reales? ¿Cuántos? Todos, Raquel, Gustavo, usted y yo. Todos somos sacerdotes reales. Y mucha gente cree que los pastores o los que están en cierta posición creen que están más cerca de Dios porque son muy tuanis. Pero hay buenas ovejas. ¿Saben algo? Hay buenas ovejas que superan incluso al pastor. Pero todos somos iguales. ¿Estamos? Punto 7. Ya estamos finalizando. Punto 7. La revelación es correcta en su más mínima expresión. Es decir, ella no tiene fallas. Este último punto, ya, este es así, no tiene fallas. Y este es el último punto que ya nos queda y vamos a entrar a hablar de la inspiración y ya vamos a finalizar. ¿Estamos? Este punto 7 no se los voy a quitar para que lo vean igual. La revelación es correcta en su más mínima expresión, es decir, no tiene fallas. Vamos a ver inspiración. Inspiración. ¿Están listos? Sí. El uso de la palabra tiene como fin referirse, esta inspiración, el uso de esta palabra tiene como fin referirse, ojo con esto, a la influencia controladora de Dios sobre los hombres al escribir la Biblia. ¿Me di a entender? Sí. Ahora, yo les decía que la Biblia no tiene ningún error, ¿estamos de acuerdo? Todas las partes de la Biblia son perfectas, todas. Ahora, hay varias teorías, esto de las teorías, ya vamos a entrar la siguiente semana a ver las teorías, las diferentes teorías de inspiración. Ahora, de estas teorías de inspiración, déjenme darles un ejemplo de inspiración. La inspiración, sí, la inspiración, yo estoy, no sé por qué estoy así como, la inspiración tiene que ver, ojo con esto, con el registro, la inspiración tiene que ver con el registro de la revelación de Dios. Y veamos este ejemplo para que ustedes lo tengan presente. Por ejemplo, cuando María, la madre de Jesús, está embarazada, Dios le dice por medio de un ángel a José, lo mismo que les dije ahora, que tomara al niño, ¿se acuerdan? Y que se fuera ¿para dónde? Para Egipto. Eso es revelación. Eso es revelación. Dios le reveló a José eso para que se fuera. ¿José lo escribió? No, porque Dios lo inspiró. Correcto. No lo inspiró. No, es decir, Dios le dio a José la revelación, pero no la inspiración. ¿La inspiración se la dio a quién? A Mateo. A Mateo, en este caso, quien es el que relata esa historia. Ahora, así con este ejemplo, quiero que ustedes vean lo que es revelación y lo que es inspiración. ¿Qué es de lo que nosotros vamos a hablar? Hay una discusión teológica, chicos. Hay una discusión teológica en cuanto a qué tipo de inspiración es la que se realizó para escribir la Biblia. Y vamos a ver los tipos de revelación. Hoy nos quedamos con la primera, la siguiente semana continuamos. La primera de estas teorías de inspiración se llama teoría del dictado verbal. Teoría del dictado verbal. Teoría del dictado verbal. Esta teoría, ¿qué es lo que nos dice? Esta teoría dice que Dios, esto es bastante importante y tienen que entenderlo bien.
Esta teoría dice que Dios habló y que los escritores comenzaron a redactar. Voy a ir un poco lento, pero noten esto. Esto no puede ser así. Vamos a ver. Yo vengo y les digo a ustedes, Raquel, voy a decir estas palabras y usted dicta lo que yo le estoy diciendo. ¿Estamos? Usted dicta tal cual lo que yo a usted le digo, sin que usted involucre sus sentimientos, sin que usted involucre lo que usted está pasando, su imaginación, las palabras que usted quiere. Usted va a poner como yo le digo. ¿Estamos? Okay. Manténgalo ahí, porque necesito que entiendan esto. Esto que dice que esta teoría dice que Dios habló, es el ejemplo que acabo de dar a Raquel, que Dios habló y que los escritores comenzaron a redactar. Eso es una teoría. Pero fíjese esto, eso no puede ser así. Porque si fuera así, como el ejemplo que yo acabo de hacer, despersonalizaría a los escritores. ¿Qué es despersonal? Le quita la personalidad, le quita que el escritor ponga, porque yo le puedo decir a usted, Raquel, escríbame ahí, hoy el cielo está azul, como un azul verdoso y está frío. Entonces, si usted lo escribe, como yo se lo estoy diciendo, usted no está involucrando nada de su creatividad, de lo que usted está pensando, de lo que usted siente. Yo le digo, escriba que el cielo está verde, azul verdoso y está haciendo frío. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Yo se lo estoy diciendo, pero usted dice, yo le doy el derecho, o le doy la oportunidad de que usted diga lo mismo, pero como usted lo quiere expresar. Entonces usted dice, el cielo con arreboles. Y que viene muy poético, y usted le pone, y usted dice, y el clima estaba tan helado que se sentía donde la nieve caía. Es algo así como parecido como los evangelios, que se habla prácticamente lo mismo, pero con la vista de cada uno diferente. Sí, más o menos sí la entendí, pero vamos a ver. Esta teoría dice que Dios, donde revela, le dice lo que el Señor viene y le dice, escriba A, B, C, D, E. ¿Usted qué escribe? A, B, C, D, E. Entonces yo te estoy quitando la oportunidad, o te estoy despersonalizando, diciendo, usted no escriba nada, o no ponga nada, con su personalidad, no con inspiración, sino con su forma de expresión. Entonces usted solo pone A, B, C, D, E, punto. Entonces esta teoría no puede ser así, porque si no, entonces Dios, ¿qué le hace a la persona? Lo despersonaliza, y Dios no despersonaliza. Dios inspira, pero cada escritor escribe lo que Dios le dice, pero Dios le permite que lo escriba en su momento, en cómo está él en ese momento. No le quita ni siquiera la expresión o la forma literaria de escribir. ¿Me doy a entender? Vamos a seguir, ya para terminar. Entonces, como decía, esto no puede ser así, porque si fuera de esta forma, Dios despersonalizaría a los escritores, porque entonces escribirían con palabras las ideas, los conceptos, las ideas y los conceptos de Dios, tal cual, y les quitaría su personalidad, y Dios no es así. Para que tengan esta idea de una vez completa, Dios nunca despersonaliza. Cualquier grupo, llámese como se llame, que comienza a despersonalizarte, David, Raquel, Gustavo, o que le quiere quitar el valor que ustedes mismos tienen para decidir, para pensar y para actuar, este asunto está fregado, está mal. Ustedes y yo somos personas, y Dios nos ama así, y Dios nos va a utilizar como la persona que somos, las personas que somos. Ahora, por eso a todos nos envió a predicar el Evangelio. Ojo con esto, porque hay personas, por ejemplo, que yo le puedo caer mal. Hay personas a las que yo les puedo caer mal, a muchos. Y les puedo, tal vez, caer bien mal, tal vez por mi carácter, o quién sabe por qué. Pero a ustedes, probablemente ustedes sí los escucharían.
Probablemente. Entonces, no hay una doctrina o teoría de revelación verbal, porque si no, Dios hubiera despersonalizado, como un ejemplo, Romanos, se los voy a leer, Romanos 9 del 1 al 3, se los leo. Por ejemplo, dice, Romanos 9 del 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Notemos quién está escribiendo este libro. Pablo. Y él está escribiendo lo que él siente. Él dice que él quiere ser anatema, que él quisiera ser maldito por amor a sus hermanos. Y él está usando, ¿qué está usando? Su personalidad. Está hablándonos de lo que él siente, está diciéndonos las cosas a su manera. Pero todo esto es inspiración del Espíritu Santo para que él lo anotara y que quedara ahí. Pero Dios no le quita, notan que Dios no le quita su personalidad, ¿verdad? Entonces, por eso también nosotros podemos identificar que el que está escribiendo, por ejemplo, en este caso es Pablo, podemos identificar que es Juan, podríamos identificar que es Pedro, por la personalidad de cada uno, o por la manera en que está, ¿verdad?, cada uno escribiendo. Dios no los despersonaliza, no les quita los sentimientos, y si fuera un dictado, como le estaba diciendo ahora Raquel, si fuera un dictado, eso no lo hubiera podido poner Pablo. Porque como Pablo estaba pensando en un momento determinado, él preferiría, dice, que ser anatema, ¿verdad? ¿Me captaron hasta aquí? Continuamos la semana siguiente con los otros puntos. Buenas noches.